Hola, bienvenidos a la clase Scrum y Kanban como parte del curso Herramientas para el procesamiento de datos e imágenes documentales, que forma parte de la licenciatura en Registros Médicos de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Facultad de Medicina, Universidad de la República. Mi nombre es Jessica Do Carmo y los acompañaré en el correr de esta clase. Veamos lo que es Scrum. Scrum es parte de las metodologías ágiles y forma parte del modelo iterativo e incremental. Por lo cual, a medida que generamos diferentes Scrums, vamos a tener diferentes iteraciones y por lo cual un entregable al final de cada Scrum que generará un incremento de producto como hemos visto en la clase anterior. El primer concepto que aparece, que es el de la iteración en el Scrum, la vamos a llamar Sprint. ¿Por qué? Porque el Scrum va a agarrar todo el producto que nosotros tenemos que realizar y empezar a dividirlo en pequeños ciclos o en pequeñas tareas, como veníamos viendo en las metodologías ágiles. Entonces va a generar lo que se llama sprint, que tiene una duración aproximada entre 1 y 4 semanas, aunque en la mayoría de los equipos que puedan generar todo el círculo del sprint en una semana es difícil, también es válido. Cuando hablamos de sprint, hablamos de un concepto que viene del deporte, que en realidad es el tiempo que estás corriendo durante una carrera y el concepto viene a ser muy similar al concepto de carrera continua, ya que el ritmo sostenible es importante. Por eso por ahí introducimos el concepto de sprint como ritmo continuo. La palabra Scrum es una palabra inglesa en realidad que se utiliza en el mundo del rugby y que significa melec y que viene a significar un poco el paralelismo con otras metodologías más tradicionales con lo que vendría a ser una carrera de relevos, ¿sí? Que es donde tengo diferentes fases claramente diferenciadas, mientras que en el Scrum funcionamos todos como un equipo que va en pro de su objetivo. De ahí que el sim sea más hacia lo que es el melee que hacia lo que es la carrera de relevos, por eso la palabra sprint. Entonces, debemos intentar que todos los sprints que nosotros realicemos sean siempre de la misma duración. Si escogemos un sprint de 2 semanas, intentemos que siempre la relación sea de 2 semanas. Uno de los principales problemas que nos encontramos en los proyectos son lo que se llaman los sprint chicles, o sea que adapto mis necesidades al sprint, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Bueno, cuando no llego, si yo pauto que mi sprint sea de 2 semanas para realizar las tareas y planifico mi tiempo y la gestión del equipo y demás para esas 2 semanas, que si no llego, ¿sí? Pueda extender ese tiempo a 3 y si no llego en 3 que llegue a 4. ¿Qué pasa con eso? Es que al final no conseguimos que eso sea un trabajo de ritmo sostenible, sino que a su vez vamos perdiendo el training y por lo cuanto no vamos a poder predecir lo que nos lleva a hacer las tareas porque muchas veces procrastinamos en el medio, ¿sí? Bueno, y no obtener ese ritmo continuo y sostenible, al final lo que nos va a restar es la predictibilidad de nuestros equipos de trabajo. Entonces, ¿para qué hacemos un Scrum? ¿Cuál es la diferencia o cómo arranca un Scrum? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cuál es el fin de realizar un Scrum? Como lo vimos en la PPT anterior, vamos a tener una preparación, el sprint, que son las diferentes tareas que vamos a ir desglosando de nuestro proyecto inicial, y vamos a ir entregando productos cada vez de mayor valor para satisfacer la necesidad de nuestro usuario o de nuestro cliente según donde nos posicionemos. Entonces, el Scrum está pensado para la construcción de un producto, ¿sí? Pero tenemos que ver de dónde parte todo esto, porque necesitamos ponernos a construir algo. ¿Pero para qué? Entonces, para ello también tenemos que saber los roles de este equipo de Scrum. Entonces, generalmente empezamos un Scrum porque alguien tiene una idea o una necesidad para cubrir, ¿sí? Como dijimos anteriormente, puede ser un cliente o un usuario. A los clientes o a los usuarios, ¿sí? Se les llama stakeholders en inglés, que lo que viene a significar son los implicados o involucrados, ¿sí? En ese proyecto, ¿tá? Y se puede tener tantos stakeholders como sean necesarios o como el proyecto lo demande, ¿sí? Entonces, con esos stakeholders, lo que vamos a construir, con esas necesidades, con esas ideas que ellos plantean,
vamos a definir y construir lo que se llama la pila de producto, ¿sí? La pila del producto es ese conjunto de todos los requisitos que van a formar parte de mi proyecto y que van a estar basados en las ideas de los actores anteriores, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces los stakeholders son muchos, ¿sí? Y es imposible gestionar un proyecto con 300 personas o con, yo qué sé, un equipo. Imagínense que vamos a gestionar un nuevo software para el hospital de clínicas, ¿sí? Imagínense gestionarlo con todos los médicos que trabajan en el hospital de clínicas. Resulta imposible. Entonces, ¿qué vamos a generar ahí? Un rol, ¿sí? Que se llama el dueño del producto. Entonces, el dueño del producto lo que va a hacer en realidad es gestionar, ¿sí? Todo, lidiar con toda la comunicación de nuestros stakeholders y se encarga de generar la pila del producto, o sea, esas necesidades que ellos tienen que cubrir, ¿sí? Y además, lo que se encarga es de priorizar todas esas necesidades, ¿sí? Y qué es lo que nosotros tenemos que solucionar primero. Entonces, el objetivo del Scrum al final es que todos los requisitos que se van trabajando sprint tras sprint se puedan conseguir entregables hacia nuestro dueño del producto que después va a trasladarlos a nuestros stakeholders. Es entregable, ¿sí? Tiene que ser un trocito que se va incrementando de valor a través de los sprints y que según el manifiesto ágil tiene que tener un incremento real de valor. No puede ser que nosotros entreguemos algo en papel o algo en cartón que la persona lo vea pero que en realidad no funcione, ¿sí? Tiene que ser algo real que nosotros podamos tocarlo, que podamos experimentarlo, que se lo podamos mostrar cómo funcionaría en una fase más avanzada. Pero capaz que ustedes aún me siguen diciendo, sigo sin entender qué es un Scrum. Bueno, un Scrum está pensado para la construcción de un producto a través de un modelo iterativo. O sea, es agarrar ese producto, desglosarlo en muchas acciones y empezar a realizarlas de a una, primero planificando, después haciendo nuestro sprint y después teniendo un entregable de valor que a su vez, cada vez que vayan sucediendo esos sprints, ese entregable vaya aumentando el valor real. Entonces, el Scrum está pensado para la construcción de un producto, ¿sí? Y por eso tenemos que ver desde dónde parte esa construcción, desde dónde sale la necesidad de ese producto, ¿sí? Alguien tiene que tener una idea o una serie de necesidades y esas personas son o nuestros clientes o nuestros usuarios, ¿sí? Dependiendo del lugar donde nos estemos encontrando. A estos clientes o usuarios se les llama stakeholders en inglés, ¿sí? Que básicamente son los implicados o los involucrados en estas necesidades o en esta idea, ¿sí? Y que van a definir esas ideas o necesidades, van a definir lo que nosotros vamos a construir. Eso que nosotros definimos que vamos a construir, ¿sí? A través de esas necesidades, de esos requerimientos, se llama pila de producto, ¿sí? La pila de producto es ese conjunto de requerimientos que van a formar parte de mi proyecto, que están basados en gran parte en las ideas de mis stakeholders y que muchos generalmente son abundantes. Y muchas veces los proyectos tienen demasiados stakeholders. Imagínense gestionar un sistema de información para el hospital de clínicas trabajando con todos los implicados. Médicos, técnicos, enfermeros, registros médicos, dirección, compras. Es imposible trabajar con todos. Por lo tanto, se genera un rol que es el del dueño del producto, ¿sí? Que se va a encargar de lidiar con toda esa comunicación con nuestros stakeholders y a su vez se va a encargar de generar la pila de producto, ¿sí? Lo que hace es lidiar con la pila de producto y a su vez la comunicación, ¿tá? Para gestionar todas las expectativas y gestionar las necesidades de todos los stakeholders y priorizar esas necesidades, ¿sí? ¿Qué necesitamos primero y qué podemos entregar en una próxima, qué podemos hacer en un próximo sprint? Entonces, el objetivo del Scrum al final es que con todos esos requisitos que vamos trabajando sprint tras sprint, podamos conseguir entregarle un trocito de mi producto al dueño del producto.
Obviamente que cada vez que vamos trabajando en un sprint, ese valor tiene que ser mayor, ¿sí? Y según lo que dice el manifiesto ágil, que el incremento sea real, o sea, no puede ser algo de cartón ni en papel, sino que tiene que ser algo que funcione, ¿sí? Que tenga valor real, ¿tá? Que podamos poner en un entorno donde vaya generando valor. Por ejemplo, si empezamos con un sistema de información, bueno, que empiece registrando algo, aunque no tenga todos los requerimientos de GRD, de codificación y demás, pero que vaya generando algo, por lo menos en esa primera entrega. Así, bueno, generamos la primera parte, que era, por ejemplo, el registro del usuario, ¿sí? Algo que vaya generando ese pequeño valor que digan, bien, esto van avanzando, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando tenemos esos requerimientos, sabemos lo que tenemos que hacer, aparece otro de los equipos, otro de los roles dentro de este Scrum, que es el equipo de desarrollo, el equipo de construcción, ¿sí? Que va a ser el encargado concretamente de ir generando ese trocito de producto, ¿sí? Hasta que tengamos todo el producto. Entonces, como les decíamos, el equipo de desarrollo, el equipo de construcción no puede trabajar de entrada sobre toda la pila de producto, sino que va a ir trabajando sobre lo que está priorizado, ¿sí? De manera que el dueño del producto tiene que tener muy buena comunicación con el equipo de desarrollo o de construcción e ir poniendo siempre arriba lo que es más importante de cara a la entrega a la entrega de los entregables, valga la redundancia, y de las necesidades, ¿sí? Entonces, lo que está más arriba de esa pila del sprint o de esa pila de producto tiene que ser lo más desgranado posible, lo más básico posible, o sea, lo que está, yo ya dije, bueno, tengo que hacer, como volvemos al ejemplo del asado, hacer un asado, bueno, pero desgloso todas las tareas que tengo que hacer y le voy dando en cada sprint tareas puntuales que tengo que realizar, ¿sí? Una de las características más, más importantes a destacar de los equipos de desarrollo de construcción es que son equipos autoorganizados y multidisciplinares o interdisciplinares. ¿Qué quiere decir con pequeños? ¿Sí? Que, les dije que estos grupos tienen que ser pequeños, autoorganizados y multidisciplinares o interdisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Que no lleguen a más de 9 personas, ¿sí? Que estén autoorganizados quiere decir que sean capaces de decidir cómo van a ejecutar el trabajo. Y multidisciplinar e interdisciplinar es una característica muy importante porque no todos tienen que ser capaces de hacer todo, ni de saber todo sobre cómo solucionar el producto, sino de trabajar en conjunto para obtener el producto que está planteado, ¿sí? Muchas veces pensamos en trabajar todos con lo que sabemos en base a esto y muchas veces obtener a alguien que tenga una mirada muy por fuera de nuestras carreras o de nuestra profesión implica enriquecer el valor del producto con una mirada externa. Entonces, ¿para qué hacemos un Scrum? ¿Cuál es la diferencia o cómo arranca un Scrum? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cuál es el fin de realizar un Scrum? Como lo vimos en la PPT anterior, vamos a tener una preparación, el sprint, que son las diferentes tareas que vamos a ir desglosando de nuestro proyecto inicial, y vamos a ir entregando productos cada vez de mayor valor para satisfacer la necesidad de nuestro usuario o de nuestro cliente según donde nos posicionemos. Entonces, el Scrum está pensado para la construcción de un producto, ¿sí? Pero tenemos que ver de dónde parte todo esto, porque necesitamos ponernos a construir algo. ¿Pero para qué? Entonces, para ello también tenemos que saber los roles de este equipo de Scrum. Entonces, generalmente empezamos un Scrum porque alguien tiene una idea o una necesidad para cubrir, ¿sí? Como dijimos anteriormente, puede ser un cliente o un usuario. A los clientes o a los usuarios, ¿sí? Se les llama stakeholders en inglés, que lo que viene a significar son los implicados o involucrados, ¿sí? En ese proyecto, ¿tá? Y se puede tener tantos stakeholders como sean necesarios o como el proyecto lo demande, ¿sí? Entonces, con esos stakeholders, lo que vamos a construir, con esas necesidades, con esas ideas que ellos plantean, vamos a definir y construir lo que se llama la pila de producto, ¿sí?
La pila del producto es ese conjunto de todos los requisitos que van a formar parte de mi proyecto y que van a estar basados en las ideas de los actores anteriores, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces los stakeholders son muchos, ¿sí? Y es imposible gestionar un proyecto con 300 personas o con, yo qué sé, un equipo. Imagínense que vamos a gestionar un nuevo software para el hospital de clínicas, ¿sí? Imagínense gestionarlo con todos los médicos que trabajan en el hospital de clínicas. Resulta imposible. Entonces, ¿qué vamos a generar ahí? Un rol, ¿sí? Que se llama el dueño del producto. Entonces, el dueño del producto lo que va a hacer en realidad es gestionar, ¿sí? Todo, lidiar con toda la comunicación de nuestros stakeholders y se encarga de generar la pila del producto, o sea, esas necesidades que ellos tienen que cubrir, ¿sí? Y además, lo que se encarga es de priorizar todas esas necesidades, ¿sí? Y qué es lo que nosotros tenemos que solucionar primero. Entonces, el objetivo del Scrum al final es que todos los requisitos que se van trabajando sprint tras sprint se puedan conseguir entregables hacia nuestro dueño del producto que después va a trasladarlos a nuestros stakeholders. Es entregable, ¿sí? Tiene que ser un trocito que se va incrementando de valor a través de los sprints y que según el manifiesto ágil tiene que tener un incremento real de valor. No puede ser que nosotros entreguemos algo en papel o algo en cartón que la persona lo vea pero que en realidad no funcione, ¿sí? Tiene que ser algo real que nosotros podamos tocarlo, que podamos experimentarlo, que se lo podamos mostrar cómo funcionaría en una fase más avanzada. Después vamos a tener otro rol, que es el de Scrum Master, que es un rol con un conjunto de responsabilidades muy variadas. Realiza labores de facilitador de reuniones, así como de acompañante del equipo para ayudarlo a resolver las problemáticas que se vayan encontrando a lo largo del proyecto. El Scrum Master es el vigía del proceso que vela por el que éste se lleve a cabo, sin olvidar que está pendiente de las personas que conforman el equipo. ¿Sí? Recuerden que las metodologías ágiles hacen énfasis en el equipo, en el respeto, en la persona más allá del producto final. También este Scrum Master debe tener una visión de organización, buenas dotes de comunicación y gestión de conflictos que ayuden al equipo a mejorar. Recuerden que ningún proyecto es una isla y que también está influenciado por los agentes externos que influyen a las personas, a las actividades y demás. Por ejemplo, la pandemia. ¿Cuántos proyectos se vieron afectados o modificados en pro de la pandemia? ¿Sí? En pro o en contra de. Recuerden que las metodologías ágiles lo que tienen es esa facilidad de descomponer las tareas en pequeñas cosas, ¿sí? En los grandes proyectos en pequeñas tareas, de ir modificándolos sin tener que modificar el proyecto que ya vamos avanzado un 80% y arrancar de cero, para responder ante las dificultades que se nos presentan. Teniendo claros quiénes son parte de nuestro script o del Scrum, empecemos con lo que requerimos para empezar esos sprints, ¿no? Entonces, para llegar a nuestro punto de entrada dentro del sprint, necesitamos lo que se llama la pila del sprint, ¿sí? Que es parte de la pila del producto, que es el conjunto de funcionalidades que están dentro de esa pila de producto sobre las que se va a enfocar el equipo en ese momento. Será un conjunto limitado y pequeño de tareas, ¿sí? Que entrará a funcionar dentro de ese sprint de N semanas. Lógicamente, cuanto más largo, o sea, en el tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo dure ese sprint, nuestra pila de sprint será más grande y los requisitos serán mayores. Obviamente, cuanto menor cantidad de semanas, menor cantidad de requerimientos tendrá nuestro sprint. Bueno, y lo que tiene adentro es esa pila del sprint, es los conjuntos de requisitos que ya están divididas en tareas concretas y refinadas, ¿sí? Las tareas técnicas que el equipo se encargó de crear. Entonces vos me decís, bueno, pero ¿en qué momento se realiza la pila del sprint? Se realiza en una reunión que llamamos reunión de planificación, que es una de las primeras reuniones que aparece. Esta reunión de planificación, el dueño del producto, junto con el equipo de construcción o el equipo de
de desarrollo son los que van a estar encargados de decidir, bueno, qué tareas van dentro del equipo y cuáles no, y estimar incluso cuál de esas tareas se pueden asignar a ciertos miembros del equipo de trabajo. Después que el equipo con el dueño de producto en esa reunión de planificación genera la pila, ya tenemos, bueno, lo que va a ser nuestro artefacto de entrada para realizar el sprint, ¿sí? Y ya sabemos que al final del sprint va a salir un producto, un incremento, ¿sí? Un incremento de valor. Entonces, bueno, perfecto. Ahora el equipo se pone a trabajar durante varias semanas en este sprint con esas tareas. Y hemos visto que uno de los fundamentos que contaba el manifiesto ágil es la comunicación y sincronización de las personas que forman el equipo, ¿sí? Imagínense que todas esas personas del equipo de construcción se ponen a trabajar 2 semanas, ¿sí? En lo que habían acordado desde un principio, y no hablan, no se comunican. O sea, que la verdad que podría salir un desastre si, por ejemplo, 7 o 8 personas no se ponen a trabajar y no tienen un punto de sincronización. Entonces ahí lo que tenemos como diaria, ¿sí? Que es una reunión de no más de 15 minutos máximo, donde los miembros del equipo de construcción o de desarrollo se sincronizan y se pregunta qué hicieron el día anterior, qué van a hacer hoy, si tienen algún tipo de impedimento, ¿sí? Insisten en que el objetivo de esta reunión sea simplemente fomentar la comunicación y sincronizar qué es lo que pasa, ¿sí? Porque obviamente si yo estoy haciendo, volvemos al asado, ¿sí? Y uno se encargaba de comprar el asado, el otro la ensalada y el otro del carbón, de nada nos va a servir tener el asado y la ensalada si el otro no pudo conseguir carbón, ¿sí? Entonces pasamos por la planificación, generamos la pila del producto, realizamos el sprint con nuestras reuniones diarias de comunicación y tenemos nuestro entregable o nuestro entregable con incremento de valor según si estamos en el primer sprint, en el segundo, en el 15º o el producto final. ¿Qué pasa ahí? Bueno, estaríamos como un poco en lo que sería la fase de check del ciclo de Deming, ¿sí? A nivel del producto. Eso quiere decir que una vez que entregamos el producto hay que revisarlo y ver si realmente es lo que teníamos o no que entregar. A esta reunión, donde participa el dueño del producto junto con el equipo de Scrum y el Scrum Master, y se revisa un poco el incremento entregado, se lo llama reunión de demo o reunión de revisión. Y es una de las primeras reuniones que tenemos que realizar al final del sprint, ¿sí? Que es la parte, volver a recalcar, de check del ciclo de mejora de Deming. Pero no solamente tenemos esa revisión, que es la revisión del producto, sino que también el equipo tiene que pararse a reflexionar, que es otro de los principios que veíamos en el manifiesto ágil, y es bueno que esos equipos de forma frecuente tienen que reflexionar en cuanto a las problemáticas que tienen y las formas de mejorar su trabajo, ¿sí? Que es lo que se denomina reunión de retrospectiva y es la última que se realiza después del sprint con el objetivo de analizar la problemática y las formas de trabajar del propio equipo, ¿sí? Dentro de esta reunión puede participar cualquier persona que el equipo decida, sea el Scrum Master, solamente el equipo o el dueño del producto. Y por fuera de este esquema hay una reunión que no figura allí, pero que existe, que se llama reunión de refinamiento. Esta reunión de refinamiento es durante el sprint, ¿sí? ¿Y qué pasa? Mientras el equipo de desarrollo o el equipo de construcción está trabajando en el sprint actual, el dueño del producto tiene que ir trabajando sobre los próximos requerimientos, sobre la próxima lista de trabajo, la lista del sprint para el próximo, ¿sí? O sea, porque en el momento que se termine el sprint que está en curso, hay que arrancar uno nuevo, ¿sí? Entonces, en ese momento que nosotros estamos trabajando en el sprint, el dueño del producto tiene que ir trabajando sobre la pila del sprint del próximo. Entonces existe esta reunión, la reunión de refinamiento, que lo que va a hacer es decir, bueno, para la próxima reunión, ¿con qué podemos ir avanzando? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Hay cosas que de repente no están suficientemente claras, hay que refinarlo y se necesita la ayuda del equipo para poder realizarlo, ¿sí? Entonces, bueno, se empieza a refinar y trabajar en cuanto a los requerimientos de la siguiente iteración, ¿sí? Y puede ser una única reunión de 1 a 2 horas o pueden ser pequeños intercambios a lo largo del sprint anterior.
Bien, entonces empezamos, planificamos, pila de productos, sprint, sale, verificamos los requerimientos, verificamos cómo trabaja el equipo. Pero, además, el Scrum tiene dos verificaciones, dos listas de verificaciones que deben cumplirse. Una es al principio y otras al final de cada sprint. Entonces, lo primero es cómo nos aseguramos de lo que va a entrar a cada sprint es lo que debe entrar y no otra cosa. Porque si entran requisitos que no estaban lo suficientemente definidos o refinados, puede generarnos desperdicio. Desperdicio de tiempo, desperdicio de actividades que realizamos y no nos suman a nuestro entregable. Y a mitad del sprint tenemos que parar a repensar qué es lo que estamos haciendo. Esta lista de verificación se llama definición de listo, ¿sí? O definition of ready en inglés, que básicamente es un conjunto de tareas o requisitos que tiene que cumplir cada ítem de la lista de la pila del sprint para poder entrar, ¿sí? Y bueno, ¿qué puede haber en esta lista? Por ejemplo, una plantilla con una estructura de la pantalla que voy a trabajar, ¿sí? O si necesito que, por ejemplo, para realizar la codificación de ciertas historias, esa historia haya pasado, por ejemplo, por el jefe de servicio. O si necesito, si estoy trabajando con sistemas de información electrónicos, si necesito acceso a determinado servidor, ¿sí? Entre otras cosas. Todo esto va a formar mi lista de definición de listo y qué debemos cumplir para cada uno de esos ítems para poder empezar con la acción. Vamos a evitar, insisto, que haya desperdicios a mitad del sprint, estrés y que a su vez tengamos que parar porque no tenemos listo o hay algo que nos falta, ¿sí? Entonces, esta definición de listo es muy importante, al igual que lo que determinamos cuando un producto está terminado. Entonces, cuando algo está terminado, va a formar parte de mi incremento de valor o de mi producto, de mi entregable, y también tengo una lista de ítems o cualidades que debo cumplir. A esta lista la llamamos definición de terminado o definition of done en inglés. Perdón, en inglés, chiquilines. Es otra lista de comprobación con una serie de elementos que tiene que cumplir cada una de las partes de mi entregable para considerarlo terminado. Pues una definición de que está terminado en un equipo podría ser que está, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de información electrónico, que está subido el código al repositorio, ¿sí? Si estamos hablando del desarrollo de una historia clínica, que por ejemplo ese código que pudimos codificar, ese código que realizamos, que programamos, se pueda probar en un entorno de calidad, ¿sí? Que esté validado por el usuario o que esté testeado por la gente de experiencia de usuario, ¿sí? Cuanto mayor sea la lista de definición determinado, más calidad tendrá mi producto, ¿sí? O sea, cuanto más yo me acerco a los estándares, cuanto más le pongo, tiene que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, mayor calidad va a tener mi producto. Pero, si mi lista determinado, mi definición determinado, es una lista enorme y perfecta y ideal, puede ser que al final mi entregable no la cumpla y tampoco de nada me sirve tener esa definición determinado porque no la voy a cumplir. Por lo tanto, mi producto no va a estar terminado y no voy a poder cumplir con los plazos que yo me había planteado para terminar ese sprint o ese Scrum entero. Entonces vimos Scrum, vimos que es una metodología que se basa en dividir las tareas en ciclos iterativos e incrementales de valor, que tienen diferentes roles, que a su vez van a tener diferentes listas de chequeo, diferentes reuniones que se basan en la comunicación. Ahora, la idea es seguir con Kanban y ver cómo Kanban puede apoyar esa gestión de proyectos, esa gestión de equipos que nos es tan difícil en la vida diaria. ¿Sí? Qué pasa cuando tenemos que dividir las tareas, cómo nos dividimos, cómo vemos lo que está hecho, lo que falta hacer, quién controló y quién no controló. ¿Sí? Para ello tenemos que definir primero qué es Kanban. Y lo primero que tenemos que distinguir es que existe el método Kanban y el sistema Kanban, ¿sí? El sistema Kanban se denomina como un sistema de tarjetas, pues su implementación más sencilla utiliza tarjetas que se pegan en contenedores de materiales
y que se despegan cuando los contenedores están siendo utilizados para asegurar la reposición de dichos materiales. ¿Sí? Las tarjetas actúan de testigo, ¿sí?, en el proceso de producción. Podemos llegar a hacer una analogía con los tarjetones de ruta. Ponemos un tarjetón que señala algo, ¿sí?, y cuando vuelve la historia lo retiramos y sabemos que repusimos la historia que retiramos de ese lugar. Obviamente que después el número de tarjetas que utilicemos se va a corresponder a la capacidad del sistema. Cuando hablamos de tareas, ¿sí? Cada una de esas tarjetas, que actúa como una señal visual, hace referencia a una unidad de trabajo determinada. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, bueno, la construcción de software, donde cada uno de los requisitos solicitados por el cliente pueden ser tarjetas que van circulando a lo largo de un tablero, ¿sí? Estas tarjetas se pueden representar, por ejemplo, con post-it, ¿sí?, y a su vez ayudarnos a visualizar el estado de nuestro trabajo. Por otro lado, tenemos el método Kanban, que fue desarrollado por David Anderson, inicialmente por allá por el año 2005. Anderson define el método Kanban como un método para definir, gestionar y mejorar servicios relacionados con la gestión del conocimiento, tales como servicios profesionales, trabajos, actividades en las que interviene la creatividad y el pensamiento, incluyendo en estos tanto el diseño de productos de software como físicos. El método Kanban se basa en hacer visible lo que de otro modo es trabajo de conocimiento intangible, ¿sí?, para asegurar de que el servicio funciona con la cantidad de trabajo correcto, distinguiendo el trabajo que es requerido y necesitado por el cliente y la capacidad que tiene el servicio de entregarlo. Para realizar, obviamente, los trabajos que utilizan un sistema Kanban, un sistema de flujo de entrega que limita la cantidad de trabajo en progreso. WIP son las siglas, que es Work in Progress, utilizando señales visuales, ¿sí? Y para prevenir la cantidad de trabajo máximo que se puede llevar a cabo, Kanban utiliza mecanismos de señalización que representan los límites del trabajo en progreso, ¿sí?, los cuales previenen cuanto más o menos trabajo entra en el sistema, de modo que mejora el flujo de valor hacia los clientes. Las políticas para limitar el work in progress crean un sistema de arrastre, o sea, el trabajo es arrastrado al sistema cuando otro de los trabajos es completado y la capacidad queda disponible, en lugar de empujar trabajos y trabajos y trabajos que después no se van a poder realizar, ¿sí? Entonces, Kanban se enfoca en la entrega de servicios de una organización, ¿sí?, o sea, que vos puedas realizar ese trabajo, y una o más personas colaboran para producir generalmente cosas intangibles, ¿sí?, o, bueno, productos propios del trabajo, por ejemplo, en una empresa. Pero más que nada, Kanban se focaliza en lo que son productos intangibles. Proyectos sociales, proyectos de software, proyectos que vamos a ir no tenemos algo que vamos a tocar, ¿sí? Entonces, esta metodología de trabajo se basa en tableros, ¿sí? Tableros que, como les decía previamente, puedo realizar con post-it, puedo realizar en software, que vamos a ver más adelante, y que pueden ser muy simples o bastante más complicados, y vamos a ver algunos ejemplos, obviamente siguiendo el uruguayo con el ejemplo del asado, ¿sí? Como ven, este tablero es un tablero muy simple que nos establece que podemos tener, en este caso, por ejemplo, hasta 3 tareas pendientes, ¿sí? Que podemos poner 2 en proceso y obviamente las que quieramos en tareas hechas, ¿sí? A medida que vamos sacando tareas de pendiente hacia procesos, podemos volver a poner otra tarea dentro de los pendientes, ¿sí? Eso es básicamente lo que vamos viendo. No podemos tener 80 tareas en pendientes sin hacer nada, porque después obviamente nos vamos a desbordar y no nos va a servir nada en nuestra organización. Priorizamos lo que podemos realizar en este momento, lo que está en proceso de realizarse para que tampoco quede por el camino, y lo que ya está hecho se va pasando hacia la otra columna. Obviamente vamos a tener diferentes clases de pendientes, ¿sí?, que vamos a tener que ser capaces de gestionar en nuestro tablero. Tenemos que tener presente que pueden aparecer diferentes tipos de tareas que nos van a demandar diferentes tipos de tiempo, pero a su vez tareas que tienen una gestión diferentes. ¿Por qué? Por esa priorización. Alguna puede ser la normal, ¿sí?, que es una tarea cotidiana en el tablero. Su tratamiento puede ser priorizado en función de la urgencia o de la importancia y se realizará
tan pronto como no quede otra tarea prioritaria en el tablero, perdón. Pueden ser urgentes, que son las tareas que necesitan ser realizadas lo antes posible, y el tratamiento que realizaremos sobre esta tarea puede ser muy variable. Podemos decidir en qué momento entren este tipo de tareas, dejamos de hacer lo que se estaba haciendo y comenzamos con una tarea más urgente. Otros equipos, sin embargo, pueden decidir poner esta clase de tareas tan pronto como acaban lo que están haciendo. O sea, bueno, es urgente, pero puede esperar un poquito más. Y después tenemos lo que son las tareas de fecha fija. O sea, que son tareas que sabemos que en una fecha concreta tienen que estar terminadas, ¿sí? Y bueno, la acción de estas tareas van a ser diferente en función al equipo de trabajo. Si van a decir, bueno, las tareas con fecha terminada ponemos una por cada vez que empezamos unas tareas, vamos mechando entre las urgentes y las normales, ellos lo manejan a su criterio. Vimos en el tablero anterior el ejemplo del asado, muy sencillo, ¿sí? Con 3 columnas, pendiente, en progreso y completado, pero como yo les decía, la complejidad del tablero va a depender de quienes lo estén usando. Por ejemplo, acá podemos tener tareas pendientes, tareas planificadas, tareas que están en progreso, algunas que están haciéndose y otras que ya están hechas para pasar a la etapa de evaluación. Lo mismo en la etapa de evaluación, ¿sí? Que la etapa de check, que están haciéndose y que están hechas y completadas. Vos me decís, bueno, pero ¿cómo? Veamos esta tabla. Tenemos en pendientes poner la mesa, comprar el postre y lavar la loza. Tenemos una tarea que es urgente, que es poner la mesa, ¿sí? En los pendientes, porque obviamente si vamos a comer es una de las cosas que tenemos que hacer. Comprar el postre puede ser una tarea programada, ¿sí? Y lavar la loza puede ser una tarea normal, ¿tá? Dentro de lo planificado sabemos que, por ejemplo, Eduardo pone la mesa y que María va a comprar el postre. En progreso sabemos que tenemos el asado de tira haciéndose, pero que tenemos a los chorizos y las morcillas hechos de repente en un costadito para que no se enfríe, ¿tá? En la evaluación tenemos el pulpón y los vegetales, ¿tá? Que alguien está probando si están, el pulpón tiene la suficientemente sal y si los vegetales están lo suficientemente cocidos. Y en hecho, en evaluación, tenemos a alguien que ya probó el morrón, ¿tá? Y podría, o está probándolo en ese momento y podría pasar a la etapa de completado. En completado tenemos que ya servimos la bebida, que ya servimos la picada y que a su vez colocamos las sillas, ¿sí? Eso sería la descripción de este tablero Kanban, ¿tá? Obviamente estoy usando un ejemplo burdo, después ustedes tendrán que ver las tareas del día a día, por ejemplo, que pueden poner, por ejemplo, ordenar el cuarto, ordenar el escritorio, hacer las compras, y asignarle, por ejemplo, un color a cada una de esas tareas según la prioridad, según quién la realiza, ¿sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver, está en este ejemplo que no les puse de vuelta todas las acciones del asado, pero que lo sabrán identificar. Por ejemplo, si empezamos a integrar los conceptos de la unidad anterior, ¿se acuerdan de lo que era la representación de datos? Lo que eran los trimap, ¿sí? Y vemos que también podemos utilizar los trimap para realizar nuestros tableros Kanban, ¿sí? Y ver, bueno, qué es lo que tenemos pendiente, el tamaño de esas tareas, o sea, va a tener un mayor tamaño que aquellas tareas que de repente nos lleven mayor tiempo o que sean más complejas, ¿sí? Y después vamos a irlas pasando según sea pendiente, en progreso, evaluación y hechos, ¿tá? Pero vean que existen diferentes maneras de realizar esos tableros que tengan color, que tengan representación en la letra, que tengan representación en los colores y que identifiquen lo que está pendiente, lo que está para hacer, quién lo va a hacer y el tiempo de repente que nos puede llevar a hacerlo. Y esta metodología de Kanban, a su vez, tiene ciertos principios o valores, así como ciertas prácticas de uso para arrancar a hacerlo, ¿sí? La filosofía principal radica en que es necesario respetar a todas las personas que trabajan en un equipo, departamento o organización, y esto a su vez viene heredado de la filosofía Lean, donde el respeto por las personas es uno de sus pilares. Los valores en Kanban se podrían resumir en una sola palabra, que es la palabra respeto. Sin embargo, es importante desgranar un poquito esto en una serie de 9 valores, ¿sí? Que incluyen el respeto y que encapsulan el porqué de la existencia de los principios y las prácticas Kanban. Entonces,
El primer valor es la transparencia, ¿sí? Hay que compartir la información abiertamente con todos los integrantes del equipo, ¿tá? Y esto lo que va a hacer es mejorar el flujo de valor, ¿sí? El flujo de nuestra información genera valor en nuestro equipo. Se debe utilizar un lenguaje claro, directo, ¿sí? Y a su vez la transparencia mejora la confianza, que resulta fundamental para una buena ejecución de los proyectos y obviamente de la vida en general. Después tenemos el flujo, ¿sí? Que entendemos como flujo la realización continua de tareas, ¿sí? Puede ser continuo o puntual, pero se denomina de valor, ya que al terminar cada tarea, estas aportan de una manera u otra valor a los solicitantes, ¿sí? O sea, yo hago y no me quedo con las cosas para mí, sino que las comparto con todo mi equipo. El foco en el cliente o en el usuario, ¿sí? Que lo importante es centrarnos en las necesidades que nosotros debemos cumplir, que debemos subsanar, y desde Kanban se plantea como la resolución de una serie de demandas de estos usuarios o clientes y por lo tanto realizar ese flujo de manera más efectiva aportando valor resulta fundamental. Después tenemos colaboración. Según Anderson, el método Kanban fue formulado para mejorar la manera en que las personas trabajan juntas. Por ello, la colaboración está en su corazón, ¿sí? Después tenemos liderazgo. Anderson lo define como la habilidad de inspirar a otros a la acción a través del ejemplo, de las palabras y la reflexión. Muchas organizaciones tienen diferentes grados de jerarquía estructural, pero en Kanban el liderazgo es necesario en todos los niveles para poder alcanzar la entrega de valor y la mejora, ¿sí? No siempre todas las personas en un equipo tienen el liderazgo innato, pero el liderazgo es una cualidad que se cultiva. Después tenemos el equilibrio o balance, que los diferentes aspectos, puntos de vista y capacidades del equipo tienen que estar equilibrados para conseguir la efectividad. Algunos aspectos como la demanda o la capacidad causarán colapso si no se encuentran equilibradas por un periodo prolongado. También tenemos el entendimiento propio, o sea, entendernos a nosotros mismos, entender al equipo para poder continuar hacia adelante y tener presentes las capacidades de cada uno. Kanban es un método basado en la mejora continua, por lo que es necesario conocer y entender desde el punto de inicio, ¿sí? O sea, entender dónde estoy, así como a dónde quiero llegar, ¿sí? Entender quién soy y quiénes son los que me rodean para poder conjugarnos y lograr nuestra meta en común. Después tenemos acuerdo, que según Anderson es el compromiso de avanzar juntos hacia los objetivos, respetando y donde sea posible acomodando las diferencias de opinión o aproximaciones. Esto no es gestión por consenso, sino un compromiso dinámico para mejorar. Y por último, es el primero, que es el respeto, valorando, entendiendo y demostrando consideración por las personas, ¿sí? Se puede decir que este es el principio, o sea, que este principio es la base fundamental para el resto, ¿tá? Sin respeto no se tiene nada. Y es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando trabajamos en grupos de personas, que no todos traemos el mismo pasado, no todos tenemos las mismas responsabilidades fuera del proyecto, no todos tenemos las mismas capacidades, ni todos tenemos el mismo conocimiento, por lo cual hay que entenderse, respetarse y generar vínculos que permitan ser honestos con lo que nos está molestando y respetar los puntos de vista del otro, por más que no coincidan con el mío.
Bueno, todo muy bien, pero ¿cómo empiezo a trabajar con Kanban? ¿Cómo empiezo a hacer mis tableros? ¿Cómo empiezo a poner en orden esta metodología? Primero que nada, se empieza donde está. ¿Tá? Lo que busca Kanban no es mejorar lo que ya pasó ni modificar lo que ya está hecho, sino que es de aquí en adelante. ¿Tá? No empiecen a poner en los tableros o a pensar tareas que ya fueron hechas porque no estaban utilizando Kanban, sino empiecen de aquí adelante. ¿Tá? Lo primero que nada es visualizar el flujo de trabajo, limitar el trabajo en curso. Yo no puedo hacer 8 tareas al mismo tiempo porque probablemente una persona sola con 8 tareas se estrese, se sobrecargue y no pueda realizar ninguna. ¿tá? O no le preste atención a alguna de esas 8 tareas y por lo tanto esas tareas sean de poca calidad. Entonces el work in progress siempre tiene que ser limitado. Terminamos una tarea antes de comenzar otra. Chequeamos esa tarea antes de chequear otra. ¿Sí? Y damos por completada después que pasamos por todos nuestros filtros. Obviamente gestionar el flujo de trabajo, ¿sí? Que no quede algo para evaluar por los días de los días y nadie lo revise, ¿sí? Básicamente lo que tenemos que ver es visualizarlo, tenemos que ver en qué está, quién es el responsable, cuál es el orden. Es un ejercicio básico y fundamental, ¿sí? Si estamos trabajando en equipo, realizarlo con otros integrantes, ¿tá? Ver qué pasó con esto, qué quedó ahí, no lo moviste, ya lo terminaste pero no lo moviste, ¿sí? Ir actualizando. Hacer explícitas las políticas, ¿tá? ¿Qué va a pasar? Hay penalización por gente que no cumple las tareas. Vamos a necesitar que hagas ciertas cosas en cierto determinado momento del día y sin importar, no, pero digo, haciendo consensos, bueno, esto es lo que yo quiero, tenemos reuniones cada 15 días en este horario, se tienen que conectar todos, hay penalizaciones, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso tiene que estar explícito, ¿sí? El método de trabajo, qué es lo que vamos a hacer. Después, obviamente, los circuitos de retroalimentación, ¿sí? Las evaluaciones no solamente del producto, sino también del equipo. ¿Qué pasa con ese equipo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que están sintiendo los que están trabajando? ¿Estamos cómodos? ¿Estamos incómodos? ¿Necesitamos modificar la forma de comunicarnos? Y la sexta, que es, bueno, mejorar colaborando y evolucionar experimentando. Necesitamos hacer para poder chequear. Si nadie hace nada, no vamos a poder resolver lo que nos está fallando. Y como siempre, recordar que el que hace, el que se equivoca. El que no hace, no se equivoca. Espero que esta introducción a las metodologías ágiles, ¿sí? Lo que fue Lean, lo que fue Scrum, lo que fue Kanban, les sirva para entender que existen diferentes formas de organizarse a la hora de trabajar en proyectos y a la hora de trabajar en equipo, ¿sí? Obviamente esto es un pantallazo muy general de lo que son estas metodologías. Tienen libros enormes para leer y consultar si quieren seguir enfocándose en esto. Es cierto que no son metodologías que estén diseñadas específicamente para la salud, pero nada nos impide adaptarlas y adoptarlas para mejorar nuestros métodos de trabajo. Recuerden que a veces no es necesario crear una metodología de cero, sino adoptar y adaptar lo que ya existe para seguir trabajando en pro de la mejora de la calidad y la mejora de nuestros equipos y de nuestra salud mental, también a la hora de trabajar en ellos. Desde ya, como siempre, muchas gracias por prestar atención y brindarme tu tiempo. Los espero en la próxima clase. Hasta luego.